salvaron las personas que vivieron antes de Cristo? Esta pregunta viene de Juan. Juan, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta que he escuchado varias veces. Realmente hay varias perspectivas en cuanto a cómo se salvaron las personas antes de Cristo. Pues nosotros los cristianos creemos que la salvación viene por medio de Cristo y solamente en Cristo. Es por fe en Cristo y quién es y qué hizo por nosotros, que Él murió en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros vemos hacia atrás y vemos que Cristo hizo todo eso y creemos y así tenemos salvación. Ese es un hecho bíblico, que la salvación solo viene por fe en Cristo. Pero ahora, ¿qué de los que vivieron antes de Cristo? Algunos creen que esas personas fueron salvas por las obras o por guardar la ley de Dios. Es una perspectiva que se conmueve mucho en las iglesias. Diferentes sectas, diferentes religiones enseñan esto. Pero la Biblia tiene otra perspectiva. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo se salvaron las personas antes de Cristo. Hay 3 capítulos básicos que vamos a estar mirando. Vamos a leer varios textos bíblicos, especialmente de Gálatas 3 y de Romanos 3 y Romanos 4. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a ver cómo se salvaron las personas que vivieron antes de Cristo. Entonces, la primera cosa que hay que saber es que la ley siempre ha sido nuestro ayo, no el salvador. Es el tutor, es la persona que nos enseña cómo llegar a Cristo. Y siempre ha sido así. Hoy en día nosotros reconocemos eso, vemos los 10 mandamientos y como hemos hablado aquí en estos videos previamente, los 10 mandamientos nos muestran nuestra necesidad de un Salvador. Ahora, en el Antiguo Testamento ellos no eran capaces de guardar tampoco los 10 mandamientos, ni toda la ley de Dios específicamente, detalladamente, perfectamente. Nunca ha habido nadie que ha podido guardar la ley. ¿Por qué se promueve tanto esa idea de guardar la ley para los del Antiguo Testamento, así se salvaron? Pues es posiblemente porque no entienden cómo interpretar algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver lo que dice en Gálatas 3, versículo 18 hasta el 29. Es un texto largo, entonces si tienen sus Biblias ahí pueden leer conmigo. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Un ejemplo de un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Se repite mucho en esta idea de cómo nos salvamos y cómo se salvaron los antes de Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues si todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Ahora vamos a retroceder un poco. Dios dio una promesa a Abraham. Realmente fue la confirmación de una promesa que dio muchos años antes a Adán y Eva, cuando ellos pecaron en Edén. En Génesis 3:15, Él alude a un Salvador que vendría, a este Jesucristo que eventualmente sería revelado. Y con todos los profetas, con todos los patriarcas, con toda la ley, con todo el Antiguo Testamento, repite esta promesa del Salvador. Ahora,
después, y de hecho mucho tiempo después de Abraham, más de 400 años después de Abraham, fue dada la ley a los israelitas. Abraham en sí no tenía la ley, pero sí tenía la promesa de Dios. Y hay varios ejemplos ahí de qué es lo que tenía Abraham, qué es lo que no tenía Abraham. Pero una cosa es cierta, que Abraham tenía una promesa y él creyó la promesa. Entonces, bueno, la ley eventualmente fue dada no para darnos vida, no para salvarnos, sino para confirmar nuestra necesidad de un Salvador. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día hay diferentes normas de tránsito. Las leyes de la sociedad que permiten a las personas habilitarse por las vías. Hoy en día estamos muy restringidos por lo de la cuarentena. Pero entonces pongamos un ejemplo. Ahí está un alférez del tránsito y usted está en su carro, ya está manejando y hoy es su día de pico y cédula, como tenemos aquí en Colombia, un día a la semana que uno puede salir, o 2 o 3 días a la semana que uno puede salir a hacer sus vueltas y uno respeta las normas del tránsito. Hay unos límites de velocidad, usted respeta los límites de velocidad. Entonces usted también solo sale en su día que es permitido salir. Y usted cuando llega al semáforo, hace un full stop, ahí esperando que se pone verde. Entonces viene ese alférez o ese policía o algún personaje de autoridad y de tránsito y viene y le da felicidades por guardar la ley. ¿Sí o no? No. Saben que la ley no está ahí para felicitar a los que hacen el bien. La ley está ahí para condenar a los que hacen el mal. Y lamentablemente todos nosotros hemos hecho el mal. Hemos transgredido la ley de Dios. La ley es nuestro ayo, no nuestro salvador. No es el que nos puede salvar, es el que nos lleva a nuestra necesidad de la salvación. Por el Antiguo Testamento, la gran parte del Antiguo Testamento ellos tenían la ley. Entonces la ley no servía para justificar a esas personas, servía para mostrar a las personas que hay una necesidad de un Salvador. Ahora hay otra cosa, las obras nunca han salvado a nadie. Las obras nunca han salvado a nadie. Primero, la ley es nuestro ayo, no nuestro Salvador. Segundo, las obras nunca han salvado a nadie. Yo he escuchado muchas veces que no, en el Antiguo Testamento ellos se salvaron por hacer las obras y hoy nosotros nos salvamos por fe en Cristo. No, amigo, así nunca ha sido y así nunca será. Las obras nunca han salvado a nadie. Dice en Romanos 3, desde el 20 hasta el 31. Otro pasaje largo, pero escuchen muy bien o busquen ahí mejor en sus Biblias para seguir conmigo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo mismo que hablamos en Gálatas 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Las obras de la ley no pueden y nunca podrán justificar
a nadie. Ese es un punto muy importante. Así que, ¿para qué sirve la ley? Si decimos, bueno, entonces no nos salvamos por la ley, entonces ¿para qué nos dio la ley Dios? La misma razón que apenas les dije en el punto pasado. La ley nos muestra nuestra necesidad de Dios. Las obras en sí no salvan a nadie. Entonces nosotros deberíamos entender que las obras tienen un propósito muy importante. Las obras son el resultado de haber creído en Dios. Las obras son el resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Este punto es lo que realmente define si uno tiene el cristianismo bíblico o si ha creído una mentira. Porque las religiones del mundo dicen, por tus obras tú tendrás salvación. Tú tienes esperanza a medida de tus obras. Pero no es así, amigo. Nosotros nunca podemos ser justificados por las obras. Hay otro punto que quisiera resaltar. Vamos a continuar ese mismo pasaje, continuando ahí directamente a Romanos 4, versículo 1. Es el siguiente versículo. El juicio es de acuerdo al conocimiento que uno tiene. El juicio es de acuerdo al conocimiento que uno tiene. Dice en Romanos 4:1 hasta el 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, sigue hablando, referenciando muchas citas del Antiguo Testamento para comprobar aquí que tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día nadie será justificado por la ley. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo, no Cristo mismo. La ley nos muestra nuestra necesidad de una salvación, de un Salvador, no nos salva. Las obras no nos salvan y nunca nos podrán salvar. Ahora, pues, el juicio es de acuerdo al conocimiento. ¿Qué sabía Abraham? Abraham no conocía realmente muchas cosas. Abraham tenía un conocimiento muy limitado. ¿Saben que Abraham tenía la tradición oral? Desde la creación, desde Adán, en todas las generaciones, ellos habían pasado de generación en generación muy meticulosamente la tradición, la doctrina, la historia, cómo habían sucedido las cosas, cómo fue la creación, cómo fue el arca de Noé, cómo fue la torre de Babel, cómo fue esto, lo otro, aquello, hasta llegar a Abraham. Abraham tenía un conocimiento muy limitado. Porque en el día de Abraham no habían profetas, en el día de Abraham no había ni siquiera la ley. Moisés fue el instrumento que Dios usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Y Moisés no vivió hasta por ahí 430 años después de Abraham. Entonces Abraham tenía un conocimiento muy limitado. Pero ¿saben qué dice? De hecho, en Romanos 4 lo dice 3 veces, sí. 3 veces dice que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó en el conocimiento, en la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál fue esa promesa? En Génesis capítulo 12 y 3 veces realmente en la vida de Abraham, Dios le da una promesa a Abraham, confirmando la promesa que hizo a Adán, a los otros patriarcas, las otras generaciones, de hecho, antes de Abraham. Y después, eventualmente, confirmó esa promesa también con los descendientes de Abraham y por medio de la ley, los profetas, que Jesús vendría. No sabía ni siquiera el nombre de Jesús en la generación de Abraham, pero sabía que Jesús vendría. Hay una promesa, una salvación que vendría por la simiente de Abraham. Y Dios le haría una nación grande, aunque Abraham era un hombre bastante avanzado en edad.
pero él creyó la promesa. Él creyó la promesa. Ahora, ¿Abraham fue un hombre muy justo en sí? O sea, sin pecado. No. Si uno ve la historia de Abraham en Génesis, vemos que era así un hombre como tú y yo. Era un ser humano como nosotros. Pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, una cuarta cosa. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Siempre ha sido así, siempre será así. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Así fue para Abraham, así es para nosotros. Por gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es favor inmerecido. Fe. ¿Qué es fe? Es creer en la promesa de Dios. En este caso es creer en la promesa de Dios sin ver de pronto toda la respuesta que queremos ver. No es una fe ciega. De hecho, Cristo dice, ustedes creen y ven y pueden ver más que los que no creen. Pero la verdad es que siempre ha sido así la salvación. Desde el principio de Génesis hasta hoy, la salvación es creerle a Dios. Es por su gracia, por medio de la fe en Él y su promesa. Dice en Romanos 4:16, hasta el 25. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La tercera vez que se repite esa frase. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¡Wow! Hermoso, hermoso, hermoso ese texto. ¿Qué dice ahí? Que la salvación para Abraham fue por gracia, por medio de la fe. La salvación para nosotros sigue siendo por gracia, por medio de la fe. Amigos, si tú estás ahí creyendo en lo bueno que tú eres para ser salvo, estás creyendo en vano, porque tú no eres bueno, ni yo, ni ninguna otra persona. El único que es bueno es Dios. El único que es sin pecado es Dios. El único que es justo es Dios. Ahora, si uno dice, me creo una buena persona, hay que mirar la ley. Y así como en el Antiguo Testamento, la ley sirve ¿para qué? Para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Examinando los 10 mandamientos es un buen lugar para comenzar. Y saben que si somos honestos, si seamos honestos con los 10 mandamientos y nuestras vidas, vamos a ver que somos culpables no de uno o dos, somos culpables de todos. Somos culpables de todos, especialmente mirando realmente lo que es el estándar de Jesús, lo que es el estándar de Dios en Mateo 5, 6 y 7, cuando Jesús está hablando con sus nuevos discípulos, enseñándoles cómo es la vida de un seguidor de Jesús, cómo es esta mentalidad de reino. Él dice, en la ley ustedes saben que dice no adulterarás, o sea, no andarás con la mujer de otro hombre, por ejemplo. Yo les digo, el que mira a una mujer con codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el estándar de Dios no solo es en el acto, el estándar de Dios es el corazón, es en los deseos, en los ojos, en la meditación.
Y comienza a hablar hasta de matar a una persona. Uno dice, no, yo nunca he matado a nadie. Pero Jesús dice, no, si tú has guardado enojo, odio, ira, aborreciendo a un ser humano, a un prójimo, a tu hermano, en tu corazón, has guardado eso injustamente. ¿Y quién no ha hecho eso? Dice, no, ya culpable del asesinato en tu corazón. Culpable, culpable, culpable. Saben que la ley sigue sirviendo su propósito. En primero de Timoteo 1, Pablo habla a su hijo en la fe, a Timoteo, y dice, no, pues hay gente que quiere ser doctores de la ley sin saber de qué se trata. La ley no fue dada para el justo, sino para el pecador. Y todos somos pecadores, cada uno de nosotros. Pero eso, ¿qué hace? Nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Cristo. ¿Has reconocido tu necesidad de Cristo, amigo? ¿Había un momento en tu vida en que hayas arrepentido y creído el Evangelio de Jesús? Por eso murió Cristo en la cruz. No para hacernos simplemente personas bonitas, buenos ciudadanos de la sociedad, aunque eso sí debería pasar como resultado. Pero hay algo mucho más. Jesús murió en la cruz no solo para darnos un ejemplo de cómo sufrir, aunque eso también sirve, ese propósito. ¿Cuál fue el propósito principal? Él cargó en sí mismo, en sus hombros, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Eso es lo que dice el texto. Está citando Isaías 53. Toda la Biblia fue dada para mostrarnos lo grande, lo inmenso, lo santo y perfecto y lo justo que es Dios, y el opuesto que somos nosotros. Somos pecadores, somos pequeños, somos finitos, somos injustos, somos inmundos. Pero a pesar de eso, Dios nos ama. Y aunque sigue siendo un juez justo, Él quiere salvarnos. Y la única forma de hacerlo, y para su gran gloria, era cargar en sí mismo nuestra deuda. El Antiguo Testamento, esas personas fueron salvadas por creer en la promesa de Cristo. Durante el ministerio de Cristo, ellos se salvaron por creer en el Cristo que pudieron ver. Dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos le querían recibir, pero todos los que sí, no, ya, un hecho. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Lo mismo. Ahora miramos hacia atrás. Cristo ya vino, Cristo ya murió en la cruz, y Cristo viene otra vez pronto para llamar a los suyos. Amigo, ¿serás uno de los suyos? ¿Estás preparado para el día de tu muerte? Todos vamos a morir algún día. Entonces vamos a considerar eso. Yo quiero ayudarte si tú tienes preguntas, pero yo creo que muchos de ustedes ya saben qué hay que hacer. Deberían arrepentirse. Es un cambio de mente, un cambio de corazón y creer. Ya el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en tu corazón, convenciéndote que nunca serás lo suficiente. Nunca podrás cumplir el estándar de Dios. Y tú reconoces tu pecado. Y tú ves que Cristo murió en la cruz. Entonces, ¿qué te impide? Poner tu vida, tu fe en Él. Cuando tú estás en Cristo, todo cambia. Todo cambia. Tienes una nueva esperanza, tienes una nueva motivación, tienes un nuevo propósito, tienes ahora a Dios mismo, el Espíritu Santo, viviendo dentro de ti. Entonces ahora te reto, te quiero animar a que creas en Él. Y cristianos, sigamos compartiendo este mensaje. Es el mensaje de gracia por medio de la fe que el mundo necesita. Los amo. Si puedo ayudar en algo, estoy a sus órdenes. Bendiciones.